Bien, hoy día, ya antes de caer, ¿cierto?, la noche, antes de culminar este Shabbat de Yom Teruah, un Shabbat especial, ¿cierto? Un Shabbat muy importante también para nosotros, ya que es un día que recuerda muchas cosas. Vamos a estudiar el tema del shofar. Si bien lo mencionamos en alguno de los estudios, por qué se tocaba el shofar, bueno, vamos a repasar de todas maneras, ya mirando a un aspecto por venir, un aspecto futuro, mirando hacia adelante y no solamente en qué consiste, por qué se hace. Veamos entonces qué va a pasar, qué es lo que nos dice el Brit Hadashah. Yo sé que más o menos estos temas, los que estamos aquí a lo mejor los podemos entender, pero nunca viene mal, ¿cierto?, repasarlo, echarle un vistazo y poder entender también el significado y la profundidad que tiene el oír el shofar. Porque si nosotros somos bien sinceros, la mitzvah más grande de este día, de Yom Teruah, es oír el sonido del shofar. Pero oír el sonido del shofar es bastante sencillo, ¿no? Basta con que alguien lo toque y ya lo escuché y punto. Pero el asunto es entender por qué lo estamos oyendo, por qué se está sonando el shofar. El tema es saber cuál es el significado que tiene, toda la imaginería, todas las imágenes que generan en nuestra mente cuando escuchamos el shofar. ¿Qué es lo que nos llama? ¿Y cuál es el escenario también que nos plantea hacia el futuro? Porque es como cuando uno oye el shofar, nos hace como un barrido a lo largo del tiempo. Es el zikaron, es el recuerdo. El Yom, ¿cómo se llama este día? El Yom Zichron Teruah, el día del recuerdo del Teruah. Entonces hay un recuerdo, como en la entrega de la Torá, por ejemplo. Pero también evoca, ¿cierto?, algunas cosas futuras, venideras, de las cuales también está escrito y muchos, ¿por qué no decirlo?, incluso han tenido alguna convicción, algún sueño, incluso alguna visión en cuanto a esto. No es poca la gente que ha visto algún sueño, ¿cierto?, relacionado a esto. Entonces está intrínsecamente ligado un poco con la historia, el shofar. El shofar tiene mucho de historia. Cuando sonó el shofar hay algo que está pasando importante, es un hito que marca. Y esta fecha marca un hito importante. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros sonamos el shofar, hablando ya de primera instancia, cuando suena el shofar, por ejemplo, no se confiesan los pecados cuando uno suena el shofar. Cuando uno oye el shofar, no debe confesar nada en ese momento, ¿ya? Según la ley judía, etc., tiene un sentido y una razón. Y es porque cuando escuchamos el shofar, el mandamiento es oírlo. Tenemos que oírlo. Tenemos que detenernos lo que estamos haciendo y oírlo. Ese es el principio. Entonces cuando suena el shofar no estamos pensando en otra cosa, o sonó el shofar, me tengo que arrepentir, no sé, tengo que pedir perdón por esto y tal cosa. No es eso, sino como que es un llamado interno al corazón directo, así. Una vía directa, por así decirlo, al corazón. Entonces, cuando escuchamos el shofar a través de los toques, de los sonidos, ¿cierto?, que tienen, realmente tenemos que ponernos a tono, ¿cierto?, con todo lo que implica y lo que significa. Ahora, uno en Yom Teruah tampoco se puede entristecer, porque es un día de fiesta también. Entonces tiene que haber alegría. Podemos reflexionar, si alguien escucha el shofar, por ejemplo, y bueno, se emociona, no hay ningún problema, por supuesto, si es algo espontáneo. Pero el sonido del shofar tiene que tener esa intención, ya, de primero oírlo y que llegue, ¿cierto?, a lo más interno de nosotros. Que sea la alarma a lo más profundo, lo que está dormido dentro de nuestro interior. Ve aquí algún comentario, dice: hay que extasiarse con el sonido. A mí me produce una especial emoción. Justamente, tiene que producir algo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno, no sé, imagínense un lugar donde hay mucho ruido y de repente suena una alarma. No genera nada, ¿cierto? Pero si hay un momento donde a lo mejor está todo en silencio, está todo adormecido y suena una gran alarma, la gente se inquieta inmediatamente. Entonces,
¿Para qué tiene sentido el shofar? Para cuando hay partes, por así decirlo, de nuestro corazón que están dormidas. Cuando hay partes profundas en nuestra vida que están dormidas, adormecidas. Ahí es cuando el shofar tiene esa potencia de despertarnos, ¿ya? Pero si hay mucho ruido, si no le ponemos atención, si no nos concentramos, tampoco puede tener ese efecto que incluso vaya un poco más allá, ¿cierto? Digamos en un sentido profundo de la palabra. Bien, cada uno de nosotros, por supuesto, cuando suena el shofar, tiene que hacerlo se hace dentro del contexto de las oraciones, ¿ya? Nosotros podemos tocar, por ejemplo, ahora el shofar en la noche. Perfecto, ¿ya? Aunque no se suele estilar dentro de los judíos, no suelen tocarlo de noche, porque la Torá dice, el Salmo dice que sonará el teruá en el día, entonces no dice noche, entonces concluye que se toca de día. Pero más allá de eso, el punto está en que se hace dentro de las oraciones de la mañana, que son las oraciones comunitarias de todo Israel, porque tiene un sentido de llamar no a uno personalmente y únicamente, sino que personalmente a cada uno, pero de una manera global, ¿ya? Ese es el punto del shofar en este sentido. ¿Por qué leímos, cierto? Estamos leyendo la historia del sacrificio de Isaac, ¿cierto? Cuando fue amarrado, fue atado también para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque fue provisto ese carnero que es el cual nos provee, ¿cierto? Este cuerno, ¿cierto? Que sale del carnero. Entonces nos recuerda en el fondo ese evento, que ya nos referimos. Ahora, también, hay un midrash que dice que cuando Israel toca el shofar de carnero, es como que en ese momento todo el pueblo le dijera al Eterno. Perdón, como que el Eterno le dijera al pueblo en ese momento: consideraré como si ustedes se ofrendaron como sacrificio ante mí. Porque evoca, ¿cierto?, el sacrificio de Yitzhak, que por supuesto evoca también para nosotros el sacrificio de nuestro amado Redentor Yeshua, de Nazaret. Entonces, ese momento, cuando suena el shofar, él considera de nosotros como que nos estuviésemos ofreciendo un sacrificio delante de él. ¿Ya? Entonces, eso explica el Midrash, por lo menos. Ahora, de hecho, hay quien pregunta, bueno, pero si se sacrificó un animal para obtener este cuerno, ¿no es ya un sacrificio de por sí? ¿Por qué requiere el sacrificio nuestro como personas si ya hubo un sacrificio animal para obtener este cuerno? Entonces, como dice los sabios, en la medida que buscamos asemejarnos a nuestros avot, a nuestros padres, le demostramos a Hashem que queremos servirlo como ellos lo hicieron realmente. Estamos dispuestos a unirnos a Él de una manera absoluta. Entonces, esa demostración de disponernos, en el fondo, a querer ser como nuestros padres, como nuestro Mesías, a disponer de verdad y poner nuestra vida en sus manos completamente, en ese momento es contado como si fuese un sacrificio delante de Él. Entonces tiene una fuerza muy, muy grande el tema del sonido, ¿cierto?, del shofar. Así que el mandamiento más grande de esta festividad es, en sí, escuchar el shofar. Como dice, día de tocar el shofar será para ustedes, ¿ya? Día del teruá. Se estila, ¿cierto?, que aquel que toca, o los que tocan el shofar sean las personas también dedicadas, ¿cierto?, a la Torá, al estudio, a los mandamientos. ¿Por qué? Porque la intención es que, en el fondo, los que están despiertos, los que están atentos, los que están estudiando, velando, como Yeshua también lo mostrara, ¿cierto?, en sus parábolas, aquellas vírgenes despiertas, los que tienen aceite, etc., los que están velando pueden despertar a los que están durmiendo. Entonces puede tener más fuerza, por así decirlo, dentro de la comunidad, si lo toca alguien con que tenga, ¿cierto?, un peso, ¿cierto?, de estudio en cuanto a eso. Aunque hay gente, por supuesto, que se dedica a esto, hay gente especializada en toque del shofar. Se le llama Baal Tokea, el amo del toque. Yo no sé si la palabra tocar viene de este verbo, tokea, en hebreo, pero ahí tenemos una palabra bien semejante. Entonces, hay que llamar a los dormidos a despertarse. Y también hay que llamar a los somnolientos, que deben revisar sus actos.
Entonces son dos personas, o son dos por lo menos tipos de personas de los que se habla que tienen que despertar en esta época. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel que tiene sueño o que está dormido y aquel que tiene somnolencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entonces, el que está dormido es aquel que decide irse a dormir, ¿ya? Aquella persona que está dormido es porque decidió dormir. Pero él en el fondo representa un tipo de persona que no se quiere preocupar más allá de hacer la voluntad del Eterno. No tiene más allá interés. En cambio, una persona que está somnolienta, que a lo mejor tiene que dormir, pero está luchando contra ello. A lo mejor el ambiente provoca que se duerma, pero está luchando por estar despierta para que no la venza el sueño. Esa persona es como realmente una persona que quiere estar despierta, que aunque el ambiente quiera que se duerma, realmente está allí. Aunque su inclinación lo lleva hacia lo malo, no importa, trata de no quedarse, dormirse en los laureles, como se dice, y realmente permanecer en la Teshuvá, permanecer atento al precepto del Eterno. ¿Ya? Ese es como el punto. Otra cosa que le quería mencionar antes de pasar a este punto del shofar y Yom Teruah, es que cuando se hace el toque del shofar, se recita una bendición, que es Baruch Atah, Adonai, etc. Lishmoa kol shofar, que ha ordenado oír el shofar. ¿Ya? Y ahí la comunidad o todos responden amén. Solamente amén. Y también se suele agregar la oración que hacemos, Sheheyanu, agradeciendo, ¿cierto?, a Dios porque nos ha permitido vivir en este momento, nos ha permitido llegar hasta esta ocasión. Entonces suele decir también esta bendición, ¿ya? Y de esa manera es que después el que está encargado hará los sonidos del shofar. Esos sonidos, ¿no?, que son equivalentes, como explican los rabinos también, a tres tipos de llantos. El primero, ¿cierto?, que es como el que llora, el que primero llora, entrecortado, por ejemplo, y después tiene un llanto fuerte, por ejemplo. O hay quien llora primero entrecortado y luego, ¿cierto?, empieza con un llanto más fuerte, o viceversa. Hay quien suelta un llanto y a lo mejor empieza a estar entrecortado al principio, después se calma. Y son como los sonidos del shofar. Es una expresión también de la emoción o la emotividad de que tiene la persona, ¿cierto?, en su interior. Ya sea que llore alguien muy, muy desesperadamente o un llanto más tranquilo, todo eso representa también para que el pueblo pueda despertar y pueda hacer teshuvá. ¿Ya? Así que veamos entonces ahora este tema que les tengo acá. Una captura del porvenir, el shofar y el Yom Teruah. Ya teniendo en vista estas cosas que hemos hablado hasta este momento. Hay una oración que se suele hacer dentro de todos los días, de hecho, de la semana, excepto los días festivos y de la fiesta, que es la 10ª bendición de la Amidá, cuando hay 18 o 19 bendiciones. Y dice así: tocad el gran shofar por nuestra libertad. Levanten un estandarte para reunir a nuestros exiliados. Y reúnenos rápidamente desde los 4 confines de la tierra hasta nuestra tierra. De los 4 confines del mundo, a nuestra tierra. Bendito eres tú, Señor, que recoges a los desterrados o reúnes a los desterrados de tu pueblo, Israel. Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando también en el shofar? Por supuesto es no otra cosa sino una anticipación a la trompeta final del Mesías. Y ese es el fin. Podemos decir cuál es el inicio, lo identificamos, ¿cierto?, los orígenes del shofar, pero ¿cuál es el fin de todo? El anunciamiento de la venida del Rey, de la venida del Mesías. Yeshua dijo que el Eterno, ¿cierto?, en su momento enviaría ángeles con una gran trompeta que reunirían a todos los elegidos desde los 4 vientos de la tierra, desde un extremo del cielo al otro. Y Él los reuniría, como dice Mateo 24:31. Él reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos?
por definición natural, Israel, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, reunirá a sus escogidos, a todos los que Él llamó, por supuesto también, todos los que Él llamó para sí, incluso de entre las naciones, por supuesto. Son sus escogidos, los que guardan su pacto, son fieles a Él. Dice que Él los traerá de regreso a la tierra. Y esta oración se suele decir durante prácticamente todo el año. Y es un recuerdo también para no olvidar que una de las promesas que el Eterno hizo para el pueblo de Israel es que llegaría el día. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto en un gran éxodo, también llegaría el día donde sonaría el gran shofar. Y todo el pueblo, los escogidos, volverían y retornarían por la mano, ¿cierto?, del Mesías a su tierra. Ese gran shofar del que nos habla, ¿cierto?, este verso, shofar gadol, está también descrito en el libro de Isaías. Dice: sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el Monte Santo en Jerusalén. Nosotros solemos cantar esto, ¿no? Lo solemos cantar porque es muy bonita, es muy emotivo, ¿cierto?, todo este aspecto. Y de hecho son canciones, estos versos se hicieron canciones en el temprano folclore de Israel, una vez cuando empezó a volver, ¿cierto?, el pueblo judío a la tierra de Israel, en el siglo pasado y el antes pasado. Estas canciones empezaron a tomar vida. Y hasta el día de hoy se cantan porque son profecías cumplidas, prácticamente. Y dice que ellos volverán de las tierras de Asiria, recordando también lo que fueron las dispersiones de Israel, en la casa de Israel, los que se habían dispersado por Egipto, y vendrán, dice, y adorarán al Señor en Jerusalén, en el Monte Santo. Entonces, ahí tenemos claro algunas cosas con este verso. Sonará un gran shofar. Los que estaban dispersos serán reunidos. Y dice que irán a adorar, ¿cierto? ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén, por lo tanto, será reconstruida. Jerusalén, por lo tanto, volverá, ¿cierto?, a tener esa gloria pasada que antes tuvo. Y de ahí sacamos, ¿cierto?, todos estos principios. Zacarías, o Zacarías, también dice que aunque el Eterno dispersó a Israel a los cuatro vientos debajo de los cielos, capítulo 2:6, él también dice que el Eterno los llamará a través de una gran explosión, esa teroá del shofar, que significa como explosión, un estallido, ¿ya? Un estallido del sonido del shofar. Dice que aunque fueron dispersados de una manera, imagínese usted como que tenga, pongamos un saco de estas bolitas de Plumavit y de repente los lanza y los deja volver. ¿Hay alguna manera de recogerlos que sea de manera lenta? Piensa usted a lo mejor que los lanzó en un campo abierto y hay viento. Usted va a recoger uno, se va para acá. Va a recoger el otro y se viene para acá. No hay ninguna manera de que esto se cumpla, salvo que sea como al son del shofar, es decir, con un estallido, de una manera tan relampagueante, de una manera tan rápida y tan fuerte, que todo el pueblo de una pueda ser retornado. Porque de otra manera, imagínese, hoy día usted ve al pueblo de Israel de repente. Ha vuelto, por la gran misericordia y amor de Dios, ¿cierto? Pero uno se va de Israel, va a vivir allá, se va a vivir a otro país. Y así hay muchos que van a vivir a rato de Israel, muchos judíos. Pero todavía no han sido reunidos conforme, ¿cierto?, a todo el cumplimiento de esta profecía. La única manera de reunir al pueblo de una manera que sea de una vez y definitiva por todas es que sea como un estallido, que simplemente sea como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Como el sonido del shofar. Cuando suene esa trompeta, ese shofar, esa teruá, vendrán temblando, dice, como pájaros de Egipto y como las palomas de la tierra de Asiria, y el Señor los asentará en sus casas. Dice que llegarán como aves, ¿cierto?, que llegan volando hacia la tierra. Así lo anunciaron los profetas. ¿Será en aviones? No lo sé, no sabemos cómo vieron los profetas
¿O qué habrán visto, cierto? Pero claramente hablan de que van a ser tomados como en el aire. Oseas también dice, el libro de Oseas 11:11, Adonai dice, aunque los que han sido esparcidos estén en lo más recóndito de los cielos, de allí los recogeré y los llevaré al lugar donde he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Lo mismo que decía Moshe, cierto, en la Torá. Él los reunirá de nuevo de todos los pueblos donde Adonai, su Elohim, los ha esparcido, y si tus desterrados están aún en los confines de la tierra, de allí te recogerá Adonai, tu Elohim, y de allí te hará retornar. Dice el Eterno, ¿cierto? A través de Moshe. Aun cuando hayan sido dispersados por todos los lugares, aun cuando a lo mejor sea imposible hallarlos, los va a tomar en un momento y los va a reunir. Lo que se le conoce, ¿no? En parte, a veces como el rapto, en ese sentido. La reunión, como dice Pablo, van a ser tomados de una manera estrepitosa, de una manera de un estallido de shofar, prácticamente. Todo el pueblo, ¿ya? Obviamente los profetas de Israel no hablaron de la iglesia, hablaban de Israel, ¿cierto? Y los descendientes de Israel, y por supuesto todos los que en el futuro también serían parte de ese Israel. Por si acaso lo menciono. Hay otro verso también interesante, que está aquí, dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo, traeré a tu descendencia del oriente y te reuniré del occidente, le diré al norte, entrégalos, y hacia el sur, no los retengas, trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Entonces sí, como vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Hay un niño tocando el shofar como nuestro Yeladim, ¿cierto? En la comunidad. Dice el profeta que va a traer, no solamente te va a traer a ti, sino a tu descendencia, de todos los lugares de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Y a algunos les dirá, como dice ahí, te reuniré del occidente. Es como que va a ser sencillo, ¿no? De occidente van a ir hacia allá. Del norte entrégalos. Del norte como que hay hijos de Israel, por así decirlo, hay cierta parte del pueblo que se resiste, o lo resisten para que no puedan retornar. Hay otros que vuelven más fácil, son reunidos, y hacia el sur le dicen no los retengas. También hay otros que los están reteniendo. Parece que se necesita una ayuda, ¿cierto?, para ellos. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Por eso Yeshua también tiene una misión de retornar, ¿cierto?, a las ovejas perdidas a la casa de Israel en este sentido. También, como Él los mandó como pescadores, como dice el profeta, que yo enviaré pescadores y cazadores, que los vayan a buscar, ¿cierto?, aún en los escondrijos. Allí van a ir. Algunos van a ser tomados como peces, que va a ir un pescador, va a lanzar la red y va a haber mucha cosecha. Pero otros van a tener que ser cazados, porque están siendo, parece, retenidos. Bueno, ahí la profecía nos habla también de una imagen de cómo se está luchando también, para que Israel pueda realmente en un momento retornar. También está escrito, todos vosotros, habitantes del mundo, moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la veréis, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oiréis. En ese momento, cuando también los muertos oirán el sonido del shofar y serán levantados, tanto los moradores de la tierra, los que habiten en ese momento, también... Fue la botella. También, ¿cierto? Retomo. Tanto los que son los habitantes del mundo, los que están, los moradores de la tierra, pero también serán levantados, ¿cierto? En ese momento los que estén durmiendo en el polvo, al sonido del shofar. Por lo tanto, también está asociada a la resurrección, como ya lo hemos mencionado en otro momento. Así que tiene una implicancia de los últimos tiempos muy muy importante el shofar. Saber oír el sonido del shofar, conocerlo, es muy muy importante dentro del plan definitivo, ¿cierto?, de la redención final. El shofar del Mashiach despertará a los muertos. Se levantarán y encontrarán al Mesías en el aire, como está escrito. Entonces el Eterno vivificará sus cuerpos.
de aquellos que aún estén vivos incluso. Y Él transformará los cuerpos mortales en inmortales, los cuerpos perecederos sujetos al pecado en cuerpos inmortales sujetos a la justicia de Dios. Ellos ascenderán siguiendo a los resucitados para encontrarse con el Mesías. Entonces, primero los que duermen y luego, ¿cierto?, los que están todavía van a ser tomados de un estallido, por así decirlo, pero en esa secuencia, y van a ser tomados juntamente con Él. Y así también está escrito: he aquí, no todos, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo, ¿cierto? Shaul nos explica esta secuencia y él nos dice que es un misterio que está allí en la escritura, que en el momento cuando venga el Mashiach será como un abrir y cerrar de ojos, como un pestañeo. Realmente pues sonará la trompeta y en ese acto del sonido, del estallido, apenas inicie, tomará este proceso de la resurrección y de los tiempos finales. Por lo tanto se oirá un gran shofar. Y ese shofar es la última alarma que tiene Israel. Hay una historia bien interesante, una historia rabínica. Y dice así, lo siguiente. Una persona caminaba asustada por el bosque. Ante cada sombra que le parecía un animal, disparaba una flecha. Hasta que le quedó solamente una flecha. Y en ese momento decidió no volver a disparar, hasta estar seguro de que la sombra fuera realmente el animal o un animal que lo acechaba. Del mismo modo, nosotros hemos gastado, hablando como judíos, todos nuestros recursos. Ya no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos Korbanot, no tenemos templo, no tenemos sacrificios, ni Kohanim, ni sacerdotes. Nuestra última flecha es el shofar. Por eso debemos saber cómo utilizarlo a nuestro favor, para así despertarnos en la Teshuvá y apegarnos cada vez más a la Torá y a sus preceptos. O sea, que el shofar es como la última alternativa, es donde hay que estar más atento. Hoy día no hay templo, no hay sacerdotes. ¿Cuáles son ¿cuál es el vestigio, no? Lo que hay que ver para saber cuándo será el día o la próxima venida. Y no quedó. Prácticamente no quedó nada en pie dentro de Israel. Tenemos una clara imagen, ¿cierto?, de la vuelta de Israel a su tierra, pero no tenemos algo que diga o que el Eterno, no sé, hable por el Urim y el Tumim, que le revele a sus profetas o le muestre, ¿cierto?, a un sumo sacerdote. No hay nada de eso. Lo último que queda para el pueblo y para todos nosotros es el sonido del shofar. Es estar atento a cuando vaya a sonar el shofar. Ese es el momento decisivo. Ahora, hay una cosa bien interesante también, que con esto quiero concluir. Que realmente cuando se suena el shofar, hay momentos dentro de todo eso que algunos están sentados, se paran. Primero se escucha sentado, después de pie, y algunos van alternando esto. Entonces hay una creencia dentro de esto, de que cuando suena el shofar, el satán o el enemigo ya es confundido, o el acusador, mejor, por decirlo mejor, de una manera de juicio, ¿no?, en este contexto. El acusador viene a ser confundido. Entonces se dice que es por dos cosas, por lo menos. Una, porque al sonido del shofar, ¿cuál es nuestro acusador? Nuestro propio corazón, nuestra propia mala inclinación, que cuando queremos hacer algo bueno no lo hacemos, que cuando queremos evitar lo malo no lo evitamos. Eso que está dentro de nosotros que nos acusa, esa mala inclinación. En ese momento se confunde y se puede doblegar ante el sonido del shofar nuestra mala inclinación, el Yetzer Hará, en ese momento. Pero hay otra explicación, y que se cree que realmente el shofar hace alusión justamente a lo que hemos hablado, al sonido último de la trompeta del Mashiach, que anuncia la venida del Mashiach y de la redención. Entonces se dice que cuando suena el shofar, en esta época en particular, en este día en particular,
Se le confunde al enemigo, al acusador. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser este año la época cuando venga el Mashiach. Entonces nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el año. Nadie sabe, ¿cierto?, el tiempo que vendrá. Por eso cada vez que suenan estas fechas es como si viniera. Es prácticamente como si estuviera, pudiera ser este año, su venida. Entonces, alguno se preguntará, ¿y cómo es que Satán, o cómo es que el enemigo, el ángel acusador, realmente puede, siendo tan, o sea, viejo, por así decirlo, más sabe el diablo de viejo que por diablo, se dice? Bueno, como él, si cada año suena el shofar, no está acostumbrado ni realmente... ¿Por qué a él se le confundiría realmente? Si él ya conoce el sonido de todos los años. Entonces de ahí se extrae una enseñanza. Y es que en realidad es posible ameritar la Geulá o la redención final para el pueblo por intermedio del shofar. Ya que al sonar el shofar se despiertan los corazones. Los que están dormidos y los que están adormecidos son despertados. Por lo tanto, cuando todo el pueblo es despertado, es porque están listos para la redención. Entonces no es que se le confunda porque hay muchos shofares sonando en todos los lugares y los queremos confundir, sino que en el momento en que suena el shofar y que el pueblo y que cada uno de nosotros lo oye y hay teshuvá, es que en ese momento es como que está propicio el tiempo dado para que venga la Geulá, la redención final y la venida del Mashiach y esté todo listo. Y por eso que se le confunde, o se le confunde el acusador, porque es como que en ese momento todo Israel estuviera apercibido y la Geulá estuviera a las puertas. Cierro con una historia que la hemos leído en otras ocasiones y es muy emotiva, muy bonita, y se da en el contexto de la Inquisición. En España ocurrió una vez un suceso conmovedor. Después de la expulsión de los Yehudim, de los judíos, había muchos de ellos que recibieron sobre sí la religión de los españoles, por el gran apremio de tener que abandonar todos sus patrimonios, deambulando por tierras lejanas, sin nada y corriendo el peligro incluso en el camino. Por eso se convirtieron externamente, pero sus corazones permanecieron fieles a Hashem y al judaísmo, incluso intentando cumplir algunos mandamientos de manera oculta. Entre aquellos Yehudim se encontraba don Fernando Aguilar, quien era director general de la Orquesta Real de Barcelona. En los días de Elul habían llegado, y el día de Rosh Hashanah se acercaba, y don Fernando anhelaba mucho escuchar la voz del shofar, al igual que muchos Yehudim que se encontraban con él. ¿Qué fue lo que hizo? El día que sería Rosh Hashanah, anunció en público que daría un concierto especial en el que haría sonar instrumentos musicales de las melodías de todos los pueblos. Muchos Yehudim marranos vinieron a escuchar ansiosamente la voz del shofar, Tekiot, Teruot y Shevarim, las tres diferentes voces del shofar, tal cual lo prescribe la mitzvah en Rosh Hashanah. Y don Aguilar tomó su shofar y con mucho entusiasmo tocó él mismo todos los sonidos que dictamina la halajá, entre todos los goyim, los no judíos presentes. Ninguno de ellos entendió ni supo nada, ni se enteró. En ese momento, don Fernando Aguilar cumplió textualmente lo que dice la Guemará para hacer confundir al Satán, al enemigo. Don Fernando Aguilar fue muy astuto, ¿no? Él dijo, bueno, no podemos sonar el shofar, si practicamos el judaísmo nos van a matar, nos van a quitar nuestras posesiones. Bueno, hizo un concierto, ¿no? Ese día. Y en ese día dijo, vamos a tocar instrumentos de todas las naciones. Y entre medio tocó el shofar y los sonidos que todos los judíos estaban allí anhelando escuchar. Y de esa manera, astutamente también, pudieron cumplir la mitzvah y pudieron también, aunque externamente alejados, ¿cierto?, aunque retenidos, como leíamos, ¿cierto?, en el profeta Yeshayá, están retenidos, no los dejan salir, aún así pudieron oír la voz del shofar para hacer teshuvá en el corazón y poder acordarse, ¿cierto?, del Dios de Israel. Eso es lo que les quería compartir en esta tarde, para complementar también lo que es el sonido del shofar
la, la consistencia que tiene para nosotros también dentro de nuestra fe, de nuestros fundamentos también, ligado el día del juicio, ligado, ¿cierto?, a ese tribunal del Mesías, ligado a la resurrección y ligado a todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Escuchar el shofar realmente nos logra percibir y despertar en todo este tiempo. Así que espero que haya sido de verajá para todos los que ya estén viendo también esta lección, que sea de mucha verajá para todos. Voy a dejar hasta aquí al menos este video. Que el Eterno les bendiga a todos y les dé una feliz fiesta de Yom Teruah, de mucha regocijo, pero también mucha introspección. El Eterno pueda despertar esas fibras del corazón que están dormidas realmente para que podamos ser mejores. Que Él nos quiere purificar y nos quiere limpiar en esta época. Que el Eterno les bendiga. Shalom.